Los saludamos desde el piso 9, oficina 902, edificio Diario del Otún, en todo el centro de la ciudad de Pereira. Somos Escáner Jurídico, empresa de servicios jurídicos de la ciudad de Pereira. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Nuestra nota de hoy en Derecho para Todos es a nombre de Arrendaautos Pereira, una empresa de la ciudad de Pereira, donde queremos invitar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, para que hagan uso de sus servicios. Arrendaautos Pereira lo pueden ubicar al 321-756-4777 o también al 311-788-5482. Hace parte de nuestra responsabilidad social para hacerle frente a la situación económica que han vivido muchas empresas en esta época de pandemia. Invitamos a nuestros clientes, a los colombianos en el exterior, cuando quieran estar aquí en Colombia y necesiten un vehículo, Arrendaautos Pereira. Y hoy en Derecho para Todos pues tenemos un invitado muy especial, Daniel Silva. Todos lo conocen, todos lo ven permanentemente. Es el diputado del departamento de Risaralda y para nosotros es un gusto que nos haya visitado hoy aquí en la oficina, esté aquí con nosotros para hacer algunas reflexiones de actualidad política. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Creo que hablamos antes de ser diputado y ahorita hablamos ya siendo diputado. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio, un saludo para todos los amigos de Escáner Jurídico y siempre agradecido con ustedes por el espacio. Bueno, Daniel, 6 meses ya, 6 meses larguitos de haberse posesionado como diputado de Risaralda. ¿Ha llenado las expectativas este cargo? ¿Es lo que usted esperaba? ¿Está contento? ¿Cómo está el panorama actualmente en la Asamblea? Bueno, contarle a todos ustedes, por supuesto, y a quienes nos siguen en las redes sociales, ha sido un buen trabajo estos 6 meses, ha sido un trabajo donde hemos podido exponer nuestros puntos de vista, nuestras consideraciones, nuestros reparos y por supuesto también es un aprendizaje estar en la asamblea porque es la oportunidad de escuchar diferentes posiciones, diferentes perspectivas desde el punto de vista de las personas que están en gobierno, quienes están independientes, quienes están en la oposición y entre todos se construye de manera democrática y esa es la forma que hay que dar los debates en este país y ha sido una experiencia bastante fructífera a pesar que uno tenga muchas veces sus puntos de discordia con lo que uno no esté de acuerdo, pero ha sido un escenario muy bueno y donde hemos podido llevar la voz de la ciudadanía y también las consideraciones y muchas veces también las muchas personas que se quedan sin voz, pues poderlas representar allá. Daniel, usted representa un sector importante de la sociedad en Risaralda, jóvenes, universitarios, trabajadores, empresarios. Usted llegó allí moviendo un voto y opinión importante. Ante esta situación, seguramente esos sectores quieren conocer su opinión. ¿Qué pasará después del COVID-19? ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Qué lectura le ve a lo que está pasando actualmente, Daniel? Bueno, desde la perspectiva económica, tanto para las familias, los empresarios, los empleados y para las propias entidades públicas y en particular para el departamento de Risaralda, pues es algo catastrófico lo que viene sucediendo. Por ejemplo, hemos visto cómo ha aumentado el desempleo a nivel nacional, el departamento no ha sido ajeno a ello, la cantidad de personas que se han visto atropelladas en sus derechos laborales y por parte de las entidades públicas como lo es el departamento, en cuanto a recaudo, ineludiblemente vamos a tener un bajonazo en el recaudo que se está calculando según las cifras de la Secretaría de Hacienda en un 50% de disminución en lo que va a ser el 2020. Por ejemplo, uno de los grandes impuestos que financia a los departamentos es el impuesto de vehículos. Las cifras que nos proyectaban hace poco en la asamblea son totalmente preocupantes, pero entiende uno que es la crisis económica que está viviendo los hogares y por supuesto la ciudadanía no va a dejar de comprar alimentos, pagar servicios o pagar un alquiler por ir a pagar impuestos. Entonces, en esto también somos los llamados, quienes estamos en estas corporaciones, para empezar a ayudar
a que la actividad económica y que la gente no se sienta presionada por parte de las entidades públicas. Entonces esto se le ha planteado a la Secretaría de Hacienda de Risaralda empezar primero a dar descuentos. Por ejemplo, las personas que vienen con la cartera de mora, venir a recuperar ese capital. Y en segundo lugar, ampliar los plazos, porque siempre hacia mitad de año se vence el plazo para pagar el impuesto de vehículos, que tengamos la oportunidad de extender, porque pues ya vamos casi a 3 meses de estar en cuarentena. Entonces la ciudadanía también necesita sentirse un poco más aliviada, menos apretada en materia de impuestos para responder a sus necesidades básicas, y muchos risaraldenses que van a salir a buscar empleo y muchos empresarios, por supuesto, que están esperando el plan de salvamento por parte de las entidades públicas, llámese en alcaldías o llámese gobernación. Daniel, usted acaba de plantear sobre la crisis económica, fruto pues también de lo que están viviendo los empresarios, las personas. Y eso hace importante que le pregunte sobre el plan de desarrollo que hace pocos días aprobó la asamblea del departamento. Plan de desarrollo que usted votó de manera negativa, ¿no? ¿Usted por qué votó de manera negativa ese plan de desarrollo? ¿Cree que realmente el plan de desarrollo del actual gobernador Víctor Manuel Tamayo no cumple con las necesidades actuales de los risaraldenses? Bueno, ¿por qué mi voto negativo? Formulamos en un documento que se le entregó a tiempo a la Secretaría de Planeación alrededor de 19 observaciones respecto a los diferentes programas y subprogramas que trae el plan de desarrollo. Los temas más gruesos que me llevaron a votar negativo, que no mejoró sustancialmente en las modificaciones que se le hicieron. Yo voté positiva las modificaciones, como fue el aumento de 5.000 millones de pesos al presupuesto del agro, como lo fue también el aumento a la política de mujer, de protección de la mujer para prevenir la violencia de género, también lo votamos positivo. Unos ajustes que se hicieron en materia también de paz y posconflicto, pero lastimosamente cuando va y mira uno los rubros ya globales, por ejemplo el agro, que quedó una inversión de 30.000 millones de pesos para 4 años y 14 municipios que debe atender el departamento, entonces realmente el presupuesto queda muy bajo. Mira otras líneas del plan de desarrollo, y por ejemplo hay una línea que son las líneas más asistencialistas, la cual tiene en un solo año, que es el año 2022, 70.000 millones de pesos. En un año tiene más que el agro en 4, e inclusive lo dobla. Entonces ese es el tipo de observaciones que hicimos, y más un tipo de programas de estos en pleno año electoral como es el 2022, donde va a haber campañas a Congreso de la República y donde va a haber campaña presidencial. Entonces esa fue nuestra observación. Hubiera sido bastante positivo que el señor gobernador hubiera aumentado sustancialmente el tema del presupuesto, pero hay algo delicado en esos 30.000 millones de pesos que se aprobaron, y es que esos 30.000 millones no están a la fecha asegurados en su totalidad, porque de esos 30.000 millones el 64% depende del Sistema General de Regalías. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de transferencias nacionales, y ese es el otro debate que se va a venir en los próximos meses en Colombia, y es que los departamentos productores de petróleo, de hidrocarburos en general, ya están levantando su voz para decir que a quienes no somos productores de petróleo, como es el departamento de Risaralda, se le debería suspender las transferencias excepcionalmente por esta crisis de la pandemia y darle todos los dineros a los departamentos productores. Actualmente, ¿cómo funciona el Sistema General de Regalías? Se reparten los 32 departamentos, lógicamente con porcentajes más altos a los departamentos que producen petróleo y en menor cantidad a los demás. Y los recursos que están apalancados en esos 30.000 millones, el 64% depende de esas transferencias futuras que podríamos ver afectadas. Es decir, el agro al final contaría solo con alrededor de 8.000 millones de pesos para 4 años. Ese es el primer tema. El segundo tema grueso que hicimos la observación en la asamblea y no lo atendió la administración departamental: alcantarillado y acueducto en la zona rural del departamento.
Risaralda es un departamento que el acueducto llega solo hasta un 70% de cobertura en la zona rural y el alcantarillado está mucho peor, solo el 43% de cobertura. Y para este rubro tan preocupante se van a dirigir tan solo 7.000 millones de pesos en los 4 años y alrededor de 5.000 millones de esos 7.000 volvemos al tema del agro, dependen de transferencias nacionales. Entonces, lo que quisimos fue plantearle a la administración departamental que esos temas tan sensibles como acueducto de alcantarillado, como el agro, se dieran y se le apropiaran recursos de la administración, recursos propios. Sin embargo, esto no fue posible. Otro tema que preocupa demasiado es el déficit de vivienda que tiene el departamento. Se calcula que tenemos un déficit de más de 19.000 viviendas y esta administración va a construir alrededor de 469, de las cuales alrededor de 410 ya vienen aprobadas de la administración pasada, es decir, esta administración solo incluyó 50 viviendas, que equivale al 2% del déficit de las 19.000. Entonces, todos estos temas los formulamos en la asamblea, no se aumentaron las metas, por ejemplo, decir vamos a construir 1.500 viviendas, un poco más. Entonces, todo esto conllevó a que nuestro voto fuera negativo. Sin embargo, votamos unas modificaciones donde se agregaban presupuestos a temas también muy neurálgicos, pero nos preocupa que el plan de desarrollo tampoco plantea un plan de salvamento expreso para los pequeños y medianos empresarios. Es decir, Daniel, usted no votó el plan de desarrollo porque usted no votó negativo el plan de desarrollo solo porque es oposición, sino porque realmente consideró que no se hicieron las modificaciones claras, porque es que muchas veces plantean, no, es que la oposición vota el plan de desarrollo negativo solo porque es oposición y dónde están los argumentos y dónde está la justificación. Ese no es el caso suyo, ¿no? No, ahí expusimos y está el documento que quedó la Secretaría de Planeación con él desde que arrancó el debate en el mes de mayo del plan de desarrollo, y es un plan de desarrollo que en el espacio de 8 meses, 10 meses va a volver a la asamblea para una modificación, como va a suceder en muchas partes del país, porque el coletazo de la pandemia va a ser grave y los recursos se van a ver más recortados y van a tener que empezar a modificar programas y a atender realmente los temas prioritarios, como es el tema de vivienda para la gente y como es el tema de acueducto, alcantarillado y el agro, que dejamos también esa posición muy clara en la asamblea. Unos héroes que también hemos tenido en medio de esta pandemia han sido los campesinos, junto a los médicos y todo el personal asistencial. No se les ha dado el reconocimiento y el realce necesario porque afortunadamente en Colombia no hemos tenido ningún caso de desabastecimiento. La gente puede seguir yendo a las tiendas del barrio o a las grandes cadenas, a los supermercados y allí encuentra todos los alimentos. Normal. Ha sido también el agro el que ha demostrado que a pesar que desde el gobierno y las altas instancias ha sido un sector olvidado, los campesinos siguen respondiendo. Entonces yo creo que también esa era la responsabilidad que teníamos dentro del plan de desarrollo, que esperamos que en la modificación que calculamos que llegue en 8 o 10 meses, se pueda reevaluar esta posición y darles unos mejores ingresos a los campesinos y meter a esos campesinos también en esos programas de vivienda rural. Daniel, si yo le preguntara, ¿este plan de desarrollo tiene visión de futuro? Es decir, el plan de desarrollo que acaba de aprobar la Asamblea contempla esas grandes transformaciones que necesita la ciudad y el departamento frente a lo que se está viendo frente a esta situación. Es decir, un plan de desarrollo de futuro, de perspectiva, pensando en grande, pensando a largo plazo. ¿No quedó así entonces? No, quedó un plan de desarrollo muy destinado. O sea, en medio de esta crisis que necesitamos, ayudarle a la gente. Por supuesto, hay que impregnarle ese toque asistencialista. Pero yo he sido siempre la posición, a la gente hay que darle el pescado, pero enseñarle también a pescar. ¿Qué va a hacer el plan de desarrollo? En su mayoría, darle el pescado, bajo el argumento de atacar un término que se ha venido utilizando a nivel mundial, que es la pobreza multidimensional. Pero el gran temor nuestro es que realmente estos programas asistencialistas tan cargados en un 100% terminen antes de mejorar las cifras de esa pobreza multidimensional, atacarlas, realmente termine subiéndolas. Esa es la gran preocupación. Por ejemplo,
uno de los temas gruesos, y lo hablábamos al principio de la entrevista, va a ser el tema del empleo. Ese fue uno de los 18 reparos que le hicimos al plan de desarrollo. Hay un programa dentro del plan de desarrollo que se llama Trabajo Decente en Risaralda. Ese fue el nombre que le dio la administración. Cuando vamos a mirar los rubros de ese trabajo decente, resulta que tiene tan solo 250 millones para los 4 años. 250 millones, de los cuales en el 2020 tiene 0 pesos. Los 250 millones se invertirán a partir del 2021. Entonces, lo que le planteamos a la Asamblea y a los secretarios de despacho es, si una de las grandes crisis que vamos a tener como pospandemia es el asunto del empleo, cómo el departamento va a bajar esas tasas con 250 millones de pesos para 3 años. Y cuando ni siquiera se tiene rubros separados para el 2020, que es el primer año de la pandemia. Entonces, por ejemplo, otro tema grueso fue ese del programa de trabajo decente para Risaralda, que yo les dije a manera pues muy particular que era un nombre muy rimbombante, pero que cuando uno iba y miraba las metas, porque eso fue otra cosa del programa, no planteaba ni unas metas ni un querer ser en cuanto iba a impactar el desempleo en el departamento, y más el desempleo juvenil, que es uno de los más grandes, donde se calcula que en el departamento tenemos más de 20.000 jóvenes en esa fase de desempleo. Daniel, en esta época de pandemia lo hemos visto muy activo en redes sociales, y usted promovió el tema de que los diputados trabajaran presencialmente, de que no lo hicieran de manera virtual, y también lo vimos protestando frente a que inclusive de manera virtual los diputados llegaban tarde, las sesiones no iniciaban a la hora que era. Mucho vago en la Asamblea, Daniel. Bueno, eso fue uno de los reparos nuestros. Después de esa posición terminamos sesionando presencialmente, y el argumento ¿por qué era? Precisamente porque entrábamos a debatir este plan de desarrollo, y las sesiones virtuales pues terminan limitando y cercenando la participación ciudadana, los que tenemos posiciones diferentes que normalmente son contradictorias a las mayorías. Y pues no estábamos tan errados, porque posteriormente a ese inicio de mayo, cuando se dio el debate de si sesiones virtuales o presenciales, empezamos a ver cómo les había ido a las otras corporaciones del país, a los demás consejos, a las demás asambleas, en los debates precisamente del plan de desarrollo. Ahí encontraron el diputado por ahí en el Caquetá que se acostó y se puso a rascarse la barriga, al secretario de despacho del Tolima que le estaban afeitando la espalda. Entonces se dan ese tipo de cosas, y por supuesto se da el diputado que llega tarde, el que se desconecta, y finalmente solo la Asamblea duró una semana sesionando virtualmente, y porque la ciudadanía también se puso al corte con el tema, y a partir de la segunda semana de mayo empezamos a sesionar presencialmente, además porque la Asamblea de Risaralda pues es bastante reducida el número de diputados, somos solo 12, un recinto muy amplio, como les planteaba yo, nosotros no somos la Asamblea de Antioquia que tiene 26 diputados, o como la de Cundinamarca que son 26, somos la de Risaralda que somos tan solo 12, y efectivamente se han cumplido todos los protocolos de seguridad, la distancia, los elementos de bioseguridad. La Secretaría de Salud de Pereira visita constantemente y se ha llevado todo bajo control. Igualmente se dejó abierta la posibilidad que los diputados más adultos que quisieran sesionar virtualmente lo hicieran. Ahí sí ninguno quiso, ahí sí todos siguieron sesionando de manera presencial, y se pudo terminar el debate del plan de desarrollo y mejorar en los aspectos que les mencioné. Ahorita sí llegan puntuales. Y ahora sí están llegando sí más llegan puntuales. Daniel, no lo quiero dejar ir en este espacio de escáner jurídico. Quiero conocer su posición, porque como decía al principio, usted representa un sector importante no solo del departamento de Risaralda, sino también de la ciudad de Pereira. Y seguramente ellos quieren también conocer, y pues obviamente han conocido su posición frente a algunas decisiones del alcalde de Pereira, Carlos Machi. ¿Qué tipo de decisiones? Liquidar, por ejemplo, la Corporación Corder, el Instituto de Movilidad de Pereira, la empresa de aseo, vender algunos inmuebles que según el alcalde son inmuebles que en ese momento no le están generando ninguna rentabilidad, vender las acciones del Diagnosticentro, bueno, y otras medidas.
¿Cuál es su posición frente a este tema? ¿Lo ve positivo? ¿Lo ve negativo? ¿Cree que no es sano para la ciudad? ¿Cuál es su impresión, Daniel? Bueno, respecto a este tema de venta de activos y de bienes y de empresas del municipio de Pereira, la posición nuestra siempre ha sido estar en contra de esta venta. El municipio de Pereira y la ciudad no puede seguir perdiendo activos dentro de su patrimonio. Ya vimos en su momento lo que significó la venta del 49% de las acciones de la empresa de energía, que si bien tenemos el 51%, que es la mayoría, allí el particular hace lo que quiere, vemos el abuso en las tarifas, vemos la mala prestación del servicio de alumbrado público que tiene la ciudad de Pereira y vemos también en el entuerto que nos acaban de meter en la costa, allá también con el servicio de energía, donde se metió la empresa de energía en ese negocio y donde ya hay voces de protesta desde el Congreso de la República a nivel nacional porque ese negocio tampoco ha sido claro y están jugando con el 49% que es del particular, pero con el 51% que es la mayoría que es de la ciudad. Entonces, ahora, lo que plantea el señor alcalde, por ejemplo, respecto al Instituto de Tránsito, que es liquidarlo, a la ciudadanía debe quedarle muy claro una cosa, que liquidar el Instituto de Tránsito no significa que no vaya a volver a haber agentes de tránsito, o que en Pereira se acaben los comparendos, que de pronto es lo que piensa la gente, no. Eso lo que quiere decir es que si no se convierte en una secretaría, que ya también sería negativo, porque al convertirlo en secretaría y seguir público, la cantidad de empleos que se pierde son demasiados. Y el ejemplo más claro es la liquidación del Instituto de Cultura cuando lo convirtieron en secretaría. Pero el extremo más negativo, que es al que le tenemos temor y por eso estamos levantando la voz de protesta, es la privatización de los servicios de tránsito. Es decir, llámese el recaudo de los comparendos, llámese el trámite de las licencias y las renovaciones, o llámese también en el caso más extremo, el negocio de las fotomultas, que ha estado interesado un señor que se le conoce en el país como el zar de las fotomultas en Colombia, que es un señor que se llama Hugo Zuluaga de la ciudad de Medellín, que tiene una empresa que se llama Kipux, que es la que tiene el mayor número de negocios en las ciudades donde hay fotomultas, en Barranquilla, en el propio Medellín, y no queremos que ese tipo de medidas lleguen a la ciudad de Pereira. Entonces, si de tratar de acabar la corrupción, como lo anunció el alcalde, pues efectivamente, que tenga que sancionar y destituir a los funcionarios que haya que hacerlo. Pero también le queda una gran duda a la ciudadanía y una contradicción también en que incurre el alcalde, porque resulta que los dos últimos directores que pasaron por tránsito, que quienes son los señalados en los medios de comunicación y en las investigaciones que están en curso como presuntos responsables de los actos de corrupción, pues el alcalde acabó de premiarlos en nuevos cargos. Pues el que acaba de salir es el nuevo gerente de Megabús y el anterior es el nuevo gerente de la empresa de aseo de Pereira. Entonces, pues se terminó premiando a los funcionarios más cuestionados. Entonces también él incurre en esa contradicción. Si de atacar la corrupción se trata, pues uno no va y hace la fiesta, ¿cierto? Con los ratones y el queso. Entonces, es esa la cosa que a uno no le cuadra en los anuncios del señor alcalde. Ahora, en cuanto a la venta de los lotes, es preocupante también, porque va a sacar unos lotes a la venta en plena crisis de la pandemia o la pospandemia, como dice, a precio regalado, cuando son predios que realmente pueden tener unos avalúos bastante altos. Él plantea, por ejemplo, vender un lote que está ubicado en el sector de Cerritos, cercano al parque temático Ucumarí. Pues es un predio que en este momento queda en un sector que es bastante costoso y que además es un predio que se va a ver en el futuro inmediato valorizado porque el departamento está adelantando y ya va muy bien la clínica de cuarto nivel que precisamente la van a construir en el sector de Cerritos. Entonces son lotes que en el plazo de 1 o 2 años van a tener un aumento en su valor, la plusvalía y todo lo demás exagerado. Entonces, ¿cuál va a ser el afán de vender esos predios? Pero en segundo lugar, al vender predios, empieza la ciudad a quedarse sin zonas verdes y sin espacio público, que es lo que más necesita la ciudadanía y el llamado que también le hace la ciudadanía a los mandatarios. Entonces,
totalmente inconveniente la propuesta del señor alcalde, por eso yo me atreví a hacerle una contrapropuesta, y es que con esa misma contundencia necesitamos que le cobre al operador privado del aeropuerto los más de 10.000 millones de pesos que nos debe ya hace 4 años, desde que él era secretario de Hacienda, y son más de 10.000 millones de pesos en capital, con intereses ya está rayando los más de 13.000 millones de pesos, que deben ir destinados a 2 sectores específicos, porque lo ordena la ley, que es el adulto mayor y la cultura del municipio de Pereira. Entonces, son 2 sectores que se pueden ver también muy beneficiados después de la pandemia, pero necesitamos también que el alcalde tenga la contundencia y efectivamente vaya y cobre esos dineros, y también que se ajuste la correa en la junta directiva de la empresa de energía y que no sigan jugando con ese 51% de las acciones mayoritarias que tenemos nosotros los pereiranos. Y por supuesto, que también nos diga cuáles van a ser las intenciones de él con ese restante 51%. Anunció que Aguas y Aguas no la va a tocar, afortunadamente, y esperamos que así sea por el resto del periodo que le queda, pero necesitamos también, porque guardó silencio sobre ese 51% de las acciones de la empresa de energía, que no le vaya a dar por venderlas, como el mal ahora tomaron esa decisión alcaldes anteriores. Bueno, el invitado de hoy en Escáner Jurídico, Daniel Silva, diputado del departamento de Risaralda. Con Daniel podemos hablar de muchos temas, de política, de derecho, de economía. Es un hombre formado, preparado, joven, con una muy buena visión de futuro. Y como también podemos hablar de derecho, y todos saben que Daniel ha sido un abogado exitoso, ha llevado procesos importantes, y también una de sus pasiones es el litigio, ¿no, Daniel? Quiero preguntarle, para terminar, ¿qué piensa de la justicia digital que muy probablemente va a entrar en Colombia poco a poco, pero que los procesos sean digitales para tantas personas y tantos ciudadanos que en este momento nos están viendo? Usted, como abogado litigante, ¿cómo ve este tema y este cambio que se puede venir en Colombia frente al tema de la justicia? Bueno, es un cambio que se hacía necesario, a pesar que ya hemos tenido también normas y en los mismos códigos se dio una apertura y se dejó el pórtico pues abierto para temas digitales, con el código contencioso, desde las mismas notificaciones y demás, pero lógicamente esta crisis nos conllevó a acelerarlo un poco más. Siempre habíamos hablado de la justicia digital, pero lastimosamente tuvo que llegar un golpe de estos tan duro para que ya las altas cortes también sentaran cabeza y regularan la materia. En este caso, y el mismo gobierno también mediante un decreto ley. ¿Es positivo en qué sentido? Una crisis como esta, ¿a qué va a llevar? A que esos procesos que estén congestionados pues sigan durando muchos meses más allí. Pero también es la posición, y lo he visto a nivel nacional, de los abogados litigantes que viven 100% de esta actividad, que han visto pues desmejoradas sus condiciones para ejercer la profesión. Entonces, es positivo tanto para el abogado litigante como también para la persona y el ciudadano que quiere acceder a la administración de justicia, ciudadanos que en estos momentos cumplen 5, 8, 10 años esperando un fallo en derecho en una alta corte. Entonces, esta crisis no podía ser argumento para posponer y posponer los términos judiciales y que la ciudadanía se quedara esperando pues esa pronta respuesta y esa pronta justicia. Entonces es positivo, pero también hay una responsabilidad por parte del gobierno nacional, y es de dotar al Consejo Superior de la Judicatura de los recursos necesarios para que los jueces y magistrados en Colombia tengan todas las condiciones. Eso también es de parte y parte, simplemente no es que el gobierno expidió el decreto ley, muy chévere y todo, pero lo que se necesitan son recursos para poder adecuar instalaciones, tener equipos, porque hay juzgados en el país que cumplen sus funciones en condiciones realmente muy precarias. Entonces esto también se hace es con mayor presupuesto para el Consejo Superior de la Judicatura, que haya mejores instalaciones y una mejor función judicial por parte de grandes jueces, que uno realmente se queda asombrado cuando empiezan a mostrarle a uno cómo funcionan
ciertos despachos en ciertas ciudades y ciertos municipios del país. Muy bien, terminamos hoy nuestra nota. Recuerden esta nota de hoy con Daniel Silva a nombre de Arrendaautos Pereira. Si necesita un auto en arrendamiento, si necesita pasar un fin de semana y no tiene vehículo, en Arrendaautos Pereira, en los teléfonos que aparecen en pantalla, allí le alquilan un buen vehículo. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. No, Antonio, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los amigos y amigas de Escáner Jurídico. La producción es de Foco Contenido Digital. Somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad.